La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Porque dice el verso 21, porque allí los atenienses y los extranjeros que residían en esa ciudad se interesaban en escuchar siempre algo diferente, algo distinto. En eso andaban todos los días, en escuchar o en decir algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Y cuando escucharon a Pablo, la predicación de Pablo, entonces se interesaron y le trajeron al Areópago, un lugar allí destinado para la discusión filosófica y de nuevos conoceres, de nuevas ideas, nuevos pensamientos. Como quien dice, pues, la última moda en cuanto a pensamiento, entonces allí era expuesta, allí era discutida, debatida, adoptada y predicada. Y trajeron allí a Pablo para que les hablara, porque nos parece, dice la Escritura, que traes cosas nuevas a nuestros oídos. Y parece que este hombre es predicador de nuevos dioses, también ellos decían. Nos da una idea eso, de la cultura y de esta sociedad ateniense, una sociedad multicultural, una sociedad impregnada de diferentes corrientes idolátricas, religiosas y de contenido filosófico diverso. Pero aquí saltan dos nombres de dos grupos filosóficos, los estoicos y los epicúreos. Y yo quiero brevemente hablar un poco de esto, porque hoy día también tenemos entre nosotros, en esta cultura en la que nos movemos, estoicos y epicúreos. El estoicismo fue un movimiento fundado por Zenón. Y evidentemente no me voy a extender mucho en cuanto a la definición y a la caracterización de ellos, solamente lo más importante para luego desarrollar el tema de la palabra del Señor. Ellos se caracterizaban por su materialismo, los estoicos. Ellos rechazaban pasiones y deseos, eran personas sobrias en cuanto a eso. También ellos hablaban y decían que en cuanto a su filosofía cosmológica, es decir, cómo veían el mundo y las cosas, ellos planteaban que los seres humanos y todos los demás cuerpos materiales que se derivaban de una razón universal, de un Dios llamado Zeus, el cual también es material. Entonces básicamente eran seres materiales. La filosofía estoica era determinista, porque según ellos la única libertad que tenía el ser humano era la de tener la conciencia de que ellos debían someterse a lo que la providencia tuviera preparado para ellos. Es decir, en este sentido vivían el día a día solamente. Lo que se les presentaba, como se dice popularmente, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo. Eso es, se pudiera decir que eso es un dicho estoico. También ellos pensaban, entre ellos había diferencias, es decir, había una serie de matices estoicistas, si se pudiera decir. No estaban unidos en cuanto a un criterio único de pensamiento. Había una variedad, subdivisiones, subgrupos dentro de los estoicos. Por eso las ideas de unos estoicos no eran completamente aceptadas por otros estoicos. Con estos estaba hablando Pablo. A estas personas Pablo les estaba predicando allí en Atenas. Pero también está un segundo grupo que son los epicúreos. Este grupo o esta corriente filosófica pues fue fundada por un hombre llamado Epicuro y hablaba de que todo está compuesto por átomos, inclusive el alma. Estos hombres, estas personas
que participaban de esta corriente filosófica, ellos hablaban que era sabio escoger los placeres del mundo. La vida hay que vivirla, hay que vivir los placeres. Digamos que es una corriente de pensamiento y de vida hedonista. Primero es el placer, el disfrute, el goce de la vida. Hay una canción popular por allí que también dice que esta vida hay que disfrutarla porque la vida es única, es una sola, algo así dice. Y que luego todo se acaba y ya. Eso es un pensamiento de los epicúreos, de esa corriente filosófica de aquellos años. Todavía esas corrientes de pensamiento se entretejen en nuestra sociedad. Y mis amados hermanos, también algunas veces quieren entretejerse en la iglesia cristiana. También los epicúreos no negaban la existencia de muchos dioses, pero ellos afirmaban que la persona debe perderle el miedo a los dioses, porque realmente los dioses no están tan interesados en nosotros. Los dioses allá y las personas acá. Por lo tanto, disfrute de la vida, que los dioses realmente no están tan pendientes de usted como usted lo considera. Eso es también un pensamiento epicúreo. Ellos eran personas egocéntricas y también dicen que nada sirven las religiones, los sacrificios, las supersticiones de la gente, para nada aprovecha. Vuelvo y repito, el placer individual, el bienestar individual está primero. Esto es pensamiento epicúreo también. Ante esas personas estaba Pablo predicando en Atenas. Pero este tipo de pensamiento para nosotros no debe ser muy extraño. Amados hermanos, acá a mi ministerio pastoral me han llegado personas, matrimonios en conflictos, y algunos de ellos algunas veces me han dicho así: pastor, yo lo que quiero es ser feliz, yo lo que quiero es vivir mi vida feliz, es decir, yo quiero es tener placer, disfrute, gozo en la vida, y yo no quiero sufrimiento. Y realmente, amados, nadie quiere sufrir en la vida, pero las circunstancias, la verdad es que la vida tiene retos, tiene desafíos y hay momentos de luchas y de batallas. Y por ejemplo, la crianza de los hijos implica tensiones en el hogar, implica tensiones en el matrimonio. La relación de noviazgo inclusive, también hay tensiones, hay diferencias, porque no somos iguales. Y las parejas, los cónyuges también debemos entender y comprender que para poder mantener el matrimonio en pie es necesario la tolerancia, es necesario, por ejemplo, que seamos seres moldeables, que demos nuestro brazo a torcer algunas veces, pero eso contraría el pensamiento de los epicúreos, por ejemplo. Y hay creyentes que tienen ese pensamiento y son filosofías mundanas que todavía permanecen en la mente de algunos creyentes y no le dan el señorío a Jesucristo, no le dan el señorío a la palabra de Dios en su vida. Pero hay hoy día un movimiento, algunas veces no se denominan religiosos, pero hay un movimiento plurifilosófico, digamos así, y se llama la nueva era. La nueva era. La nueva era, definirlo, dice pues John Denison, y voy a tomar algunos ejemplos y algunos argumentos que él publicó en la revista Truth and Tiding en octubre del 2001 en cuanto a la nueva era desde un punto de vista cristiano. Él dice que intentar describir el movimiento nueva era es algo como tratar de clavar una nube a la pared.
es difícil y complejo, debido a la cantidad de matices, de manifestaciones y de conceptos que ellos manejan. Y en este caso los epicúreos y los estoicos entran dentro de la nueva era. Y creo que la mayoría de ustedes han escuchado algo acerca, o por lo menos han escuchado el término nueva era. Pero lo que sí es cierto es que hoy día ese movimiento herético, ese movimiento mundano, ese movimiento filosófico materialista, está más presente que nunca en diferentes medios de comunicación y en el pensamiento de muchas personas. Se estima que más de 3.400 casas editoriales producen diariamente millones de libros y revistas de este movimiento. Y por eso yo me he tomado en este momento de predicación, viendo a Pablo acá en Hechos de los Apóstoles, hablar, predicarle a personas con ese tipo de pensamiento, he querido tomar este momento de predicación para desvestir dentro de lo que el tiempo me permita a este movimiento llamado la nueva era, a la luz de la palabra del Señor. Mis amados, la Biblia dice que el diablo cual serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, y ha querido cuestionar la verdad de la palabra de Dios. Desde el principio quiso poner en duda la autoridad de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho eso, le dice en el jardín del Edén. Y la fuente de la verdad también la quiso cuestionar. Ustedes serán como Dios, le dijo a Eva y a Adán. Poniendo pues, tratando de sublevar a Eva, en este caso. Mis amados, a través de este movimiento nueva era, Satanás todavía está cuestionando nuestras doctrinas fundamentales como cristianos. La Biblia, por ejemplo, para la gente de la nueva era, la Biblia es una fuente de verdad, no es la fuente de la verdad. La palabra de Dios para el creyente es la única fuente verdadera de autoridad. Es nuestra única regla de fe y práctica. Sin embargo, para ellos, escritos tales como las Vedas, que son escritos hindúes, las sutras, que son proverbios indios, los escritos de Confucio y las revelaciones recibidas por medios carnales, terrenales, también tienen autoridad. Mis amados, esta gente interpreta la Biblia de manera subjetiva y figuradamente. Por ejemplo, la vida eterna se refiere a la reencarnación. Cuando los creyentes, y Jesucristo mismo predicó, pues que solamente hay una vida, y después de esta vida es la muerte, y luego de esto el juicio, dice la palabra. Pero también el pecado para estas personas, ellos lo interpretan como la ignorancia. La ignorancia que evita que las personas lleguen a una cierta luz esplendorosa que les va a llevar a la deidad, a ser dioses, Algunos de estos movimientos no lo dicen abiertamente. Esto es algo porque eso es muy sutil. Regularmente el enemigo, Satanás, se disfraza como ángel de luz, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estas verdades, las digo yo así acá, desde este púlpito se los estoy diciendo abiertamente y claro, pero ellos regularmente no lo van a decir así. Regularmente lo van a ocultar muy sagazmente. La gente de la nueva era también declara que la revelación divina vino por espíritus con quienes ellos se comunican a través de estados mentales. Por ejemplo, los medium también tienen palabra divina, digámoslo así. Y veo con estupor realmente cómo en programas en la televisión internacional
pero también en la televisora nacional. Había un programa en la tele, no sé si ese canal sigue, es un canal de televisión allá en Caracas, pero que llegaba acá a través del cable. Había un programa los domingos en la noche que era de una persona que se comunicaba con los seres queridos que habían partido ya, que habían muerto. Aparentemente esta persona se comunicaba con esos seres queridos, pero por la palabra sabemos que no se está permitido a las personas que mueren comunicarse con este mundo. Lo sabemos por la parábola que dio nuestro Señor Jesús del rico y Lázaro. No estaba permitido pues venir a este mundo, pero sin embargo en ese programa aparentemente había ese contacto. Sabemos que sí hay comunicación con espíritus malignos, engañadores, que emulan ser cierta persona, y entonces hay una comunicación a través de un medium o una persona que se comunica con los muertos. Esto es completamente prohibido. Pero este tipo de comunicación es abiertamente practicada por personas de la nueva era. Y estas personas pues reciben, digamos, verdades que luego la transmiten con autoridad, así como la palabra de Dios. Por ejemplo, en Levíticos 20:26 dice la palabra del Señor, la Biblia, que la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos, pues el Señor pondrá su rostro contra tal persona. Es decir, eso ocasiona disgusto al Señor. Pero en cuanto a la persona de Dios, los que practican, los que están inmersos en esta nueva era, pues estas personas creen que Dios es una esencia impersonal o que Dios es una energía y que todas las personas son parte de esa energía. Es decir, esto es una combinación de otra corriente filosófica que se llama monismo de uno. Es decir, que la persona, hay una unidad material y espiritual en las personas. No hay alma y cuerpo, no hay un espíritu y un cuerpo. Y regularmente estas personas son existencialistas y materialistas. Por ejemplo, cuando se acaba, ¿a cuántas personas usted ha escuchado decir, bueno, tenemos esta vida y cuando uno muere, todo se acaba? Ya no hay más nada. La existencia simplemente terminó allí. Eso es un pensamiento de la corriente filosófica monista. Solamente la existencia es lo que vemos aquí y ya. Después de esto no hay más nada. Sí, pero sabemos por la palabra de Dios, sabemos por la palabra del Señor, que después de esta vida está la vida eterna. Y la vida eterna puede ser la vida eterna con Dios o la vida eterna sin Dios, destituido de la presencia del Señor. Pues esto también es un pensamiento de la nueva era. Son corrientes de pensamiento, por eso este autor dice que tratar de definirlo específicamente es como tratar de clavar una nube en una pared con un clavo, porque realmente se mimetiza, muta en diferentes corrientes filosóficas. También estas personas tienen la concepción de Dios, por ejemplo, como que Dios es una esencia o que también es una cosa. Y son también los panteístas, una corriente filosófica que se llama los panteístas. Es decir, que Dios está en todas las cosas. Y de allí los hindúes, por ejemplo, entonces nacen muchas corrientes naturalistas, los eco-green, es decir, las personas que andan pendientes de la ecología, de lo verde, de la naturaleza, de los animales, no le hagas daño a nada, no le hagas daño a los árboles, pero realmente lo que está detrás de eso, amado, es que ellos piensan que allí esos también son seres divinos. Si usted ha leído un poco acerca de la cultura de los hindúes, ellos pues creen que todas las cosas son dioses, todas las cosas son dioses. Los animales, los insectos,
miles de dioses. Y también esto se combina con la reencarnación. La reencarnación, que ellos dicen que después de esta vida, entonces la persona puede reencarnar, es decir, vuelve a nacer en otra cosa. Puede ser en un ser inanimado, en este caso un árbol, puede ser en un animal, o puede ser en otra persona. Por eso, tanto celo en algunas personas por proteger los árboles, por proteger los animales. Y ojo, yo no estoy diciendo que debamos destruir la naturaleza. Yo no estoy diciendo que debamos hacer sufrir a los animales. No. Como la palabra de Dios nos enseña que el Señor dijo que nosotros debemos señorear sobre la naturaleza, sobre todo lo creado, y que todo lo creado fue bueno. Pero eso de enseñorearse es ni más ni menos que debemos ser fieles mayordomos, administrar todos los recursos naturales, animales, de una manera consciente. Los animales es la proteína para nosotros alimentarnos, y los vegetales también. Y los árboles es material para construcción, es material para nosotros proveernos de fuego, de energía, y así. Pero de ninguna manera, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que un árbol es Dios, es un Dios, o que un animal es un Dios. Allí hay una gran diferencia, pero detrás de estos movimientos ambientalistas que protegen de una manera acérrima, lo que hay es un pensamiento panteísta, porque piensan que eso ha sido creado, pero es por la madre naturaleza, y que eso es un Dios también. Eso es también nueva era. Mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado porque Dios solamente hay uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es una energía, no es una fuerza, es una persona. Es una persona que se relaciona contigo y conmigo. Y que está interesado, tiene voluntad, tiene pensamiento. De hecho, la palabra de Dios dice que también tiene sentimientos. El Señor ama, el Señor se enoja, el Señor se entristece, el Señor se alegra. Es una persona, no es ninguna fuerza allí que con la cual uno no se puede relacionar, como una electricidad. Algunos de la nueva era también lo quieren definir. Hay pues un texto que ellos abusan, un texto bíblico, porque evidentemente toman de cada cosa, toman para poder surtirse de verdades aisladas y construir pues su verdad. Lucas 17:21 dice que quizás, dice acá este verso, el reino de Dios está entre vosotros, dice este verso. El reino de Dios está entre ustedes. Ellos interpretan esto como que en este reino somos todos dioses, pequeños dioses, y ahí hay una multitud de deidades. Pero cuando el Señor dijo que el reino de Dios está entre ustedes, es Cristo viviendo en el corazón de cada creyente. Esa es la interpretación verdadera del pasaje. Y no que yo tengo un reino y entonces yo soy un Dios. Y cada quien es Dios. Y cada quien, por medio de varias etapas de reencarnación, va acercándose a una luz hasta llegar a una plena deidad, a ser un pleno Dios. Eso realmente es lo que piensan los que participan de este pensamiento, de esta corriente filosófica denominada la nueva era. Y esto era, mis amados, lo que estaba pasando aquí con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Esta gente estaba interesada en cada día escuchar algo nuevo, cada día escuchar algo diferente. Y hay personas hoy así, que están trastocadas, tienen su conciencia cauterizada, y conozco algunas personas así,
que han estado participando en una iglesia, luego en una tal filosofía, luego un tal principio, y si llega un movimiento hablando de motivación, van allá y luego van acá, y al final tienen una gran ensalada en su mente y creen en todo y a la vez no creen en nada. Este era el tipo de personas a la cual Pablo le estaba predicando allí en Atenas. Personas con un pensamiento de nueva era, así, aunque en aquel tiempo no se le denominaba así. Por ejemplo, el pecado, ellos piensan que este término, si una persona está haciendo mal, no es que realmente está haciendo mal, sino es que es por la ignorancia que tiene en ese momento. Pero no es que es malo. Todo es relativo, todo es relativo. Es decir, no hay una norma de conducta. Por eso es que este pensamiento es tan popular, por ejemplo, en la industria cinematográfica, en Hollywood. Porque ese es un pensamiento posmoderno. Lo que es malo para ti, bueno, para mí no es malo, es un pensamiento relativista. Bueno, pero es malo para ti. Pero para mí no es malo. Eso para mí no hay una norma fija. Y para nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica. Allí es donde el Señor ha establecido las normas morales, éticas y espirituales para la humanidad. No solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. Con respecto a la salvación, ya le he adelantado algo. Pero por ejemplo, ellos, para ejecutar a plenitud su potencial como dioses, las personas que comulgan con la nueva era, dicen que cada uno tendrá que quitar su ignorancia. No le llaman pecado, sino su ignorancia por medio de experiencias místicas, por medio de dietas vegetarianas, también por medio de la meditación trascendental, por medio de la propagación de la paz mundial. Y en este sentido, una persona reencarnará con la esperanza de ascender en la escala de luz hasta llegar a una pureza de deidad, hasta llegar a una pureza de Dios. Va así, subiendo y escalando pues, en varias vidas. Y mis amados hermanos, aquí hay algo muy interesante, porque Hechos capítulo 4, verso 12 dice que el Señor Jesús es el Salvador de nuestras almas. No podemos alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Pero hoy, hace un tiempo, yo le pasé por correo al equipo pastoral un artículo acerca del yoga, que está muy en boga hoy, sobre todo en la sociedad media alta, entre los profesionales, ejecutivos, entre los universitarios, aquello de la práctica del yoga. Hay que tener cuidado, porque cuando uno profundiza de dónde viene el yoga, de dónde viene esta práctica, tiene sus raíces en corrientes filosóficas orientales y lo que busca es cultivar tu ser interior como Dios, como tú tienes una deidad. Tú eres Dios, es lo que dice ese pensamiento. Y a través de técnicas de relajación, a través de técnicas de meditación trascendental, la persona llega a un estado de pensamiento neutro, a un estado de equilibrio mental y emocional que se puede conectar con su deidad. Esto regularmente no lo dicen los instructores de yoga profesional, abiertamente. Simplemente es una técnica para relajarte, para desestresarte, pero es el inicio. Pero usted investigue, hermano. Usted que me está sintonizando, usted que me está escuchando en este momento a través de la emisora, usted investigue profundamente el trasfondo real de, por ejemplo, del yoga. Y usted verá, asimismo hay algunas artes marciales. Yo sé que aquí hay algunas personas que practican algunas artes marciales y algunos también que me están sintonizando, pero hay algunas artes marciales que también tienen este trasfondo. Yo sé que hay algunas personas que lo hacen como una práctica deportiva normal, pero por ejemplo el kung fu y algunas otras técnicas de artes marciales tienen su trasfondo
allí, en lograr el equilibrio, en lograr una conexión con tu ser interior, tu ser espiritual. Y por cierto, hay una comiquita que vi yo con mis hijos, y usted la ve y lo que está enseñando es esto que yo les estoy predicando hoy. Una comiquita que ven los niños, Kung Fu Panda, por cierto, me llegó el nombre, Kung Fu Panda. Véala y analícela, y usted va a ver que hay algo más. No es solamente el deporte como tal, no es solamente la disciplina como tal, hay algo más. Hay una deidad, hay una fuerza espiritual, que no es Dios, no es el Dios bíblico, que es algo que está dentro de ti, es lo que enseñan ellos. Esto es nueva era, eso también es nueva era, amados hermanos. Y por ejemplo, lo que ellos hablan acerca del Señor Jesús, el Señor Jesús es un Dios más de los tantos, es un maestro de luz, como también lo es, como ya mencioné, Confucio, como lo puede ser Zoroastro, como lo puede ser Hércules, como lo puede ser para ellos Krishna, como lo puede ser Buda, así mismo Jesús. Pero ninguno de estos resucitó. Solamente quien resucitó y quien ofrece la esperanza real de vida eterna, de liberación, de paz y de eternidad con Cristo y real es Cristo el Señor. Él es el verdadero Dios. Él sí ofrece vida eterna. Él ha resucitado. Ha resucitado. Mis amados hermanos. Amados, hoy día estamos muy bombardeados por esto. Hay pues algunos en la televisión venezolana, en las mañanas, los astrólogos leyendo las cartas, también diciendo lo que va a pasar en el futuro. Y hay algunos creyentes que se pegan allí a ver qué es lo que le va a pasar en el futuro. Usted sabe lo que va a pasar al creyente que está en eso. Se va a ganar la enemistad con Dios, porque al Señor le desagrada eso. Usted quiere saber qué es lo que le va a pasar en el futuro, ponga su confianza en Cristo. Y usted tendrá plenamente garantizada la vida eterna, plenitud de gozo con Él. Pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Tenga cuidado, amado hermano y hermana. Y si usted me está sintonizando en este momento y anda en eso, tenga mucho cuidado, porque el Señor desagrada, así como ya lo he citado en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, la nueva era o la nueva era de Acuario también son términos que acuña este movimiento. Describe un periodo indefinido. Escúchenme esto. Describe un periodo indefinido cuando la paz y el alumbramiento prevalecerán en la tierra, realizados al quitar la ignorancia, es decir, no llaman pecado, sino la ignorancia. En lo particular, cada cual determinará su personalidad en la vida venidera, después de reencarnar varias veces. Por cómo vivió en esta, entonces uno podría ser un árbol o una araña o una vaca o algún otro ser. Esto está contrariamente contra la palabra de Dios, contra la Biblia, porque la Biblia asegura que tenemos una sola oportunidad, una sola vida, y después de esto, pues, el juicio del Señor. Mis amados, el apóstol Pablo, este mismo que se encontraba en Atenas, en este pasaje en Hechos capítulo 17, hablando con los estoicos, con los epicúreos, con personas que tenían este tipo de pensamiento. También Pablo les escribe a romanos, a los hermanos que estaban en Roma, y les dice: no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento en la palabra del Señor. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado porque estamos expuestos a estos pensamientos que quieren permear en tu vida y trastocar tu sistema doctrinal cristiano que está en la palabra del Señor. Algunos nos llaman intolerantes y con eso se escudan. No, lo que pasa es que tú eres un intolerante, tú eres un extremista, tú eres un radical. Pues si es por defender la doctrina cristiana
y por serle fiel a mi Cristo, entonces sí seré extremista, sí seré radical, sí seré intolerante. Pero hay cosas que realmente nosotros no podemos tolerar. Hay cosas que nosotros no podemos tolerar, hermanos. Cuando se intenta despotricar a Cristo de su estatura de Dios, cuando se intenta reducir la persona de Cristo igual a otros dioses, nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros debemos ejercer nuestra autoridad como embajadores de Cristo y defender la doctrina cristiana y defender a nuestro Señor. No que Dios necesite defensores, que Él está allí como que atado de manos, pero nosotros que somos la iglesia de Cristo debemos estar claros en cuál es la doctrina cristiana para también traer luz a aquellos que están en oscuridad. Y por eso es importante que nosotros combatamos movimientos como este. Primero, viviendo un evangelio apegado a la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Y para no ser confundidos por cualquier viento de doctrina, así como también lo dice el apóstol Pablo. Pero también para poder ayudar a esas personas que están en oscuridad, en esa cárcel filosófica, y nosotros poder compartirles de la palabra. Y recuerde algo, que así como lo dijo el apóstol Pablo, lo que pasa es que no me da tiempo. Pero el apóstol Pablo luego le dice, lo que sí me da tiempo es apenas leer la respuesta del apóstol Pablo para ellos. A partir allí en Hechos 17, capítulo verso 22 en adelante, así le respondió Pablo a estas personas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Qué preciosa esta defensa del evangelio que hizo el apóstol Pablo, declarando quién es Dios, cuál es la esperanza del cristiano, la vida eterna y la resurrección. Ciertamente algunos se van a burlar, ciertamente algunos van a desestimar el mensaje del evangelio que usted le va a declarar, pero ciertamente también otros van a creer en Cristo. Ciertamente, mi amado hermano, cuando usted predica la palabra, también otros van a creer y van a proceder al arrepentimiento y a reconocer que Cristo es el Señor. En este momento el llamado es a que usted no cierre sus labios,
a que usted abra su boca y usted predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Alguno no cree, ya tendrá que dar cuentas a Dios. Pero usted continúe adelante, porque así algunos otros también van a creer en Cristo el Señor y usted será de herramienta útil en sus manos. En este momento yo le pido que se ponga de pie. Y yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje, es necesario que te arrepientas, que reconozcas que has pecado y que es necesario que le pidas perdón al Señor. Y si ese es tu caso y deseas entregar tu vida a Cristo, yo te invito a que en este momento inclines tu rostro ante el Señor y que cerrando tus ojos le digas estas palabras al Señor eterno. Yo le invito a que usted cierre también sus ojos, amado hermano y hermana. Dile al Señor de esta manera: Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado, que he vivido a espaldas tuyas, que he vivido separado de ti, alejado de ti. Yo te pido que me perdones y te ruego que me limpies con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Que me des la vida eterna, que me des la salvación y que selles mi vida con tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu perdón y gracias por la vida eterna. Ahora te ruego que me ayudes a vivir contigo cada día, eternamente y para siempre. Amado hermano y hermana, en este momento también quiero hacer una oración por ti, para que el Señor te ayude a seguir adelante, defendiendo la verdad del Evangelio. Señor, en este momento te ruego que tú ayudes a mis hermanos, estos que están acá, Señor, recibiendo este mensaje en este momento. Padre eterno, ayúdales a ser luz, a ser fuente de salvación, Señor, a ser usados por ti, para que muchas personas que se encuentran en cárcel espiritual lleguen a tu conocimiento. Úsales de una manera potente, poderosa, de una manera sobrenatural, para llevar luz hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Amén y amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.